El pueblo donde nadie envejece. Había algo en el aire que hacía que el tiempo no pareciera avanzar, como si en el mismo instante en que el sol se ponía, algo lo devolviera a su posición original. El hombre había caminado mucho, recorriendo caminos solitarios hasta encontrar una pequeña aldea en las afueras de las montañas. Se llamaba San Aurelio. El viaje había sido largo, pero el pueblo parecía sacado de otro tiempo, tan alejado de las grandes ciudades que no había rastro de la modernidad. La gente caminaba con una tranquilidad casi surrealista, como si no tuviesen prisa por llegar a ningún lado. Cuando Eduardo entró, se dio cuenta de que las personas que le rodeaban no parecían envejecer. Todos mantenían el mismo rostro, los mismos ojos brillantes y la misma energía joven, sin importar cuántos años pareciera tener. Un hombre que había conocido a Eduardo por solo unos minutos afirmaba tener más de 100 años, pero no se veía mayor de 30. Intrigado, Eduardo decidió quedarse un tiempo y observar más de cerca. Algo no estaba bien, y aunque no podía precisar qué era, sentía que el aire en el pueblo estaba impregnado de una extraña quietud. Nadie hablaba del paso del tiempo. Al principio, sus conversaciones se centraban en los temas triviales de la vida cotidiana. ¿Cómo había viajado hasta allí? ¿Qué había hecho antes de llegar a San Aurelio? Las preguntas eran corteses, pero no se profundizaba en temas más oscuros, como si un pacto no escrito lo impidiera. Una tarde, Eduardo se encontraba en la plaza central, rodeado de la arquitectura antigua y las fachadas bien conservadas de las casas de la aldea. El sol se ponía lentamente, y aunque él miraba su reloj, el tiempo no parecía avanzar. El cielo estaba teñido de un rojo profundo, un rojo tan vivo que casi parecía un presagio. Fue entonces cuando conoció a Elvira, una mujer que parecía tener la misma edad que cuando la había visto por primera vez, aunque él no recordaba haberla encontrado antes. ¿Te parece extraño este lugar?, dijo Elvira. Le preguntó con una sonrisa que, a pesar de ser amistosa, tenía un tono de advertencia. Sí, todo parece. Detenido, respondió Eduardo, mirando a su alrededor. Elvira lo observó por un momento, como si evaluara si debía decirle algo más. Luego, como si tomara una decisión interna, se acercó a él. Este pueblo es especial, pero, hizo una pausa, como si el peso de sus palabras la obligara a reflexionar. Nadie envejece aquí, sí, pero esa es solo una parte de la historia. Eduardo la miró desconcertado. Decidió no interrumpirla, esperando que ella continuara. Aquí, en San Aurelio, el tiempo no avanza para nosotros, pero hay un precio que se paga, dijo ella, bajando la voz. Nadie envejece, pero tampoco nadie puede dejar el pueblo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Eduardo. A pesar de que la idea de la inmortalidad le parecía tentadora al principio, algo en las palabras de Elvira lo hizo sentir un profundo malestar. ¿Cómo es eso posible?, preguntó, sin poder disimular su incredulidad. Elvira asintió lentamente. Es un pacto que todos hicimos hace mucho tiempo. Nadie sabe exactamente cuándo, pero en algún momento, alguien comenzó a ofrecer una forma de vida eterna, al menos, lo que parece serlo. Aquí, el tiempo no pasa. Pero a cambio, debes dejar tu pasado atrás. Nunca podrás salir de este lugar. Eduardo se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No podía creer lo que ella estaba diciendo. ¿Un pueblo entero atrapado en un ciclo interminable? No era posible. Las personas necesitaban crecer, cambiar, evolucionar. Sin embargo, la gente que caminaba a su alrededor parecía contenta, tranquila, como si la idea de nunca envejecer no fuera un sacrificio,
sino un regalo. ¿Qué pasa si alguien quiere irse?, preguntó Eduardo con voz temblorosa. No puedes, respondió Elvira, su expresión era seria ahora, casi triste. Nadie ha logrado irse. Algunos lo intentaron, pero, no importa cuánto caminen, siempre terminan de nuevo aquí. Es como si San Aurelio tuviera una fuerza que los llama de vuelta. El aire se volvió más denso, y Eduardo notó que la gente en la plaza comenzaba a mirarlo con una intensidad incómoda, como si supieran algo que él no. Al principio, pensó que tal vez estaba exagerando, pero al ver sus rostros, especialmente los ojos, comenzó a sentir una creciente sensación de claustrofobia. Decidió ir a la taberna para despejarse y pensar en lo que Elvira le había dicho. El lugar estaba lleno de risas y música suave. Los aldeanos no parecían preocupados. El dueño de la taberna, un hombre robusto de cabello blanco, lo saludó con una sonrisa. ¿Qué tal, viajero? ¿Disfrutando del pueblo? Eduardo asentó con una sonrisa forzada, buscando algo en lo que concentrarse mientras ordenaba una bebida. Miró a su alrededor y notó algo extraño. Los rostros de los aldeanos parecían inmutables, como si nunca cambiasen. El mismo hombre que le había hablado antes en la plaza estaba allí, sentado en la barra, pero su expresión seguía siendo la misma. No había arrugas, no había signos de fatiga. ¿No has notado nada raro aquí?, le preguntó, alzando la voz por encima del bullicio. El hombre lo miró, sus ojos vacíos de emoción, y respondió, nada raro. Solo que nunca llegamos a envejecer. Todos los días son iguales. Eduardo sintió una punzada en su pecho. Decidió que era hora de irse. Pero cuando intentó levantarse de la mesa, algo extraño sucedió. Las puertas de la taberna se cerraron de golpe y una densa niebla comenzó a entrar por las rendijas. La atmósfera se volvió opresiva, como si todo el lugar estuviera contra él. El dueño de la taberna lo observó fijamente, como si supiera lo que iba a suceder. No puedes irte, dijo, su tono grave y autoritario. Eduardo intentó empujar la puerta, pero no se movió ni un centímetro. La niebla era espesa y se empezó a retorcer a su alrededor. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado, la figura de Elvira, de pie en la entrada, pero ahora parecía diferente. Su rostro estaba descompuesto, como si el tiempo estuviera finalmente reclamando su precio. Lo que no entiendes, dijo Elvira, su voz ahora distorsionada, es que el tiempo no solo detiene la vejez, detiene todo lo demás, las emociones, los recuerdos, todo lo que hace que una persona sea humana. Eduardo dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. La niebla seguía envolviéndolo, y una sensación de desesperación se apoderó de él. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, gritó, su voz quebrada por el miedo. Porque aquí, en San Aurelio, nadie puede escapar del precio que se paga por la eternidad. Tú mismo lo descubriste al entrar. No hay vuelta atrás. Fue en ese momento que Eduardo entendió. Aquella aldea no era un lugar bendecido por la inmortalidad. Era una prisión, donde el tiempo se había detenido, pero a costa de las almas de quienes habitaban allí. Nadie envejecería, sí, pero tampoco viviría. Desesperado, trató de correr, pero el pueblo entero parecía estar confabulado para detenerlo. Sus pasos lo llevaron al borde del pueblo, pero cuando intentó cruzar la línea que lo separaba de la libertad, fue detenido por una fuerza invisible. Como si las montañas mismas estuvieran diciéndole que no podía irse. Estaba atrapado. Al final, Eduardo nunca volvió a ser visto fuera de San Aurelio. Algunas veces, los viajeros que se acercan al pueblo aseguran ver a un hombre solitario,
caminando por las mismas calles con una mirada vacía, una mirada perdida en el abismo del tiempo, y es que en San Aurelio, el tiempo no avanza, pero a un precio macabro. La niebla que envolvía a Eduardo no solo lo cegaba, sino que parecía absorber su aliento. Su cuerpo se tensaba, como si su propia carne intentara resistir la opresión del ambiente que lo rodeaba. Las figuras de los aldeanos, antes tan cálidas y amables, ahora eran sombras que se deslizaban entre las casas con pasos suaves, como si no estuvieran completamente presentes en este mundo. Era como si, al dejar que el tiempo se detuviera, su humanidad se hubiera disuelto en algo menos tangible, algo que ya no pertenecía al reino de los vivos. Intentó hablar, gritar, incluso correr, pero la niebla lo engulló de tal manera que todo su ser comenzó a sentirse pesado, como si estuviera sumido en una pesadilla que no podía despertar. Cuando finalmente se giró para ver hacia dónde debía ir, encontró que ya no estaba en la taberna. La plaza había desaparecido, y la calle estaba transformada en un laberinto extraño e impenetrable, donde las sombras de los árboles crecían desmesuradamente hacia el cielo, como si estuvieran a punto de tragarse todo lo que quedaba de la realidad. Elvira, ahora completamente transformada, ya no tenía la apariencia de una mujer joven. Su rostro estaba marcado por los estragos del tiempo, aunque su piel seguía siendo suave, sin arrugas, sin la huella del envejecimiento. No parecía humana, ni tampoco espectral, era una entidad extraña, algo que había olvidado lo que significaba ser mortal. Sus ojos, una vez amables y cálidos, ahora brillaban con una intensidad perturbadora. ¿Por qué me haces esto?, preguntó Eduardo, su voz un susurro tembloroso. Porque tú elegiste llegar aquí, respondió Elvira con una sonrisa vacía. Nadie te obligó a entrar. San Aurelio te acepta, pero te toma. La inmortalidad, la eternidad, no se da sin un precio. Eduardo no sabía si llorar o gritar, o si simplemente rendirse. Cada vez que intentaba razonar con ella, la imagen de la mujer se desvanecía un poco más, como si estuviera perdiendo fuerza. Al principio pensó que tal vez podría encontrar la forma de escapar, pero el terror se instaló en su pecho. El pueblo estaba vivo de una manera extraña, inquietante, y todos sus habitantes, aunque parecían tan humanos, no lo eran en absoluto. El precio de la eternidad. Elvira, antes tan cálida y cercana, era ahora una de las guardianas de la maldición que mantenía a San Aurelio atrapado en una constante repetición. El pueblo no envejecía porque su tiempo estaba congelado, pero lo que Eduardo no entendió hasta ese momento fue que la inmortalidad no solo afectaba a los cuerpos, sino que también había detenido todo lo demás: las emociones, las experiencias, el crecimiento personal. La gente de San Aurelio estaba condenada a vivir eternamente, pero sin ningún propósito. No podían recordar sus pasados, ni planear el futuro. Estaban atrapados en una rueda interminable de vacíos días iguales. Los recuerdos se desvanecen, le explicó Elvira con un tono sombrío. No hay forma de recordar lo que fuiste, ni de proyectarte a lo que serás. Te conviertes en un eco, repitiendo las mismas acciones, las mismas palabras, sin poder escapar de la trampa de tu existencia. Eduardo comprendió, en ese instante, que las sonrisas vacías de los aldeanos no eran solo producto de la inmortalidad. Era una ilusión construida sobre el vacío, una fachada de felicidad que ocultaba el sufrimiento de seres atrapados en un ciclo que nunca se rompía. Y el peor de los castigos, pensó, no era tanto el cuerpo inmortal, sino el alma perdida. Con el paso de las horas, o tal vez los días, ya que en San Aurelio el concepto de tiempo era cada vez más difuso, Eduardo se dio cuenta de que la niebla no era solo un fenómeno atmosférico. Era la manifestación de la confusión mental, una niebla en su propia conciencia,
que lentamente lo sumergía en un estado de desconcierto. Su cuerpo no envejecía, pero algo dentro de él comenzaba a morir. La memoria se iba desvaneciendo, las sensaciones se volvían más vagas y distorsionadas. Se sentía como si se estuviera borrando a sí mismo. Esa noche, mientras caminaba por las calles solitarias de San Aurelio, encontró algo que no había visto antes, una vieja iglesia de piedra, con las puertas entreabiertas, como si lo estuvieran invitando a entrar. La iglesia estaba completamente desordenada, las bancas rotas, el altar cubierto de polvo, pero en el centro, brillando con una luz mortecina, había un libro abierto sobre un pedestal. Eduardo, movido por una fuerza inexplicable, se acercó a él. Al abrir el libro, una oleada de frío lo recorrió. Las páginas estaban llenas de palabras que no comprendía, pero lo que más lo perturbó fue la sensación de que aquellas palabras eran la historia del pueblo, de todos los que alguna vez vivieron allí atrapados en un ciclo interminable. Al leer una de las líneas, algo dentro de él se quebró. Era como si el libro estuviera conectado a su mente, absorbiendo sus pensamientos, sus recuerdos, su identidad. Sintió que todo lo que había sido se desvanecía, que se convertía en parte de esa historia olvidada. El libro estaba lleno de advertencias, de relatos de aquellos que habían llegado antes que él, viajeros como él, que habían sido atraídos por el misterio de un pueblo donde nadie envejece. Pero los relatos no eran de vidas gloriosas ni felices. Eran gritos callados, deseos rotos, almas perdidas. Todos ellos, pensó Eduardo, se habían convertido en fragmentos de ese pueblo, atrapados en un lugar que les ofrecía lo que más deseaban: inmortalidad. Pero a un precio que nadie podría pagar sin perderse por completo. Entonces lo entendió: el pacto que los aldeanos habían hecho no solo había detenido el paso del tiempo, sino que también había sellado sus destinos. Ninguno de ellos había sido libre desde entonces. Estaban condenados a una existencia interminable de sombras, cada vez más vacíos, hasta que solo quedara la forma, pero no la esencia. El último paso. Eduardo ya no podía recordar cómo había llegado a la iglesia, ni por qué había decidido abrir el libro. Cada vez que trataba de pensar en su vida anterior, se le escapaba de las manos como agua. El pueblo le había robado algo más que sus recuerdos, le había arrebatado la capacidad de huir. Fue entonces cuando vio una figura en la puerta. Era Elvira, pero ahora no era la misma mujer que había conocido antes. Su rostro estaba distorsionado, con los ojos vacíos y la piel arrugada, como si el paso del tiempo finalmente hubiera comenzado a reclamar su alma. A su lado, había más figuras, aldeanos que Eduardo había visto en la plaza, ahora irreconocibles, con las facciones descompuestas, atrapadas en una especie de trance perpetuo. «Ya estás con nosotros», dijo Elvira con voz apagada, mientras se acercaba lentamente. Eduardo intentó resistir, pero sabía que su cuerpo, su mente, su espíritu, ya habían sido reclamados por San Aurelio. Era inevitable. El precio que se paga por la inmortalidad no se paga solo una vez, sino continuamente, hasta que todo lo que eres desaparece, y solo queda la cáscara vacía de lo que alguna vez fuiste. Elvira extendió la mano hacia él, y aunque su forma seguía siendo inestable, sus ojos le mostraron una última verdad. «Bienvenido a casa, Eduardo. Aquí, el tiempo nunca avanza, y tú nunca volverás a envejecer, pero nunca serás libre». Si bien el reloj de bolsillo de Eduardo no mostraba señales de estar dañado, había algo inquietante en las horas que pasaban en el misterioso pueblo al que había llegado. Gracias por escuchar esta historia de terror. Espero le haya gustado y que se suscriban al canal Aura Misteriosa y por favor, activen la campanita para nuevas historias.